Adrián respiró hondo, sintiendo el aire pesado en sus pulmones. La puerta crujió al abrirse, revelando a Leo, su amigo de toda la vida. La luz del atardecer iluminaba su rostro, pero Adrián solo veía sombras. ¿Cómo podía ser tan fácil para Leo ser él mismo? El nudo en su estómago se apretó. Había pasado años ocultando su verdad, construyendo una fachada de normalidad. La risa de Leo resonaba en su mente, pero también el eco de sus propios miedos. ¿Qué pasaría si Leo supiera? La idea lo aterraba. Adrián recordó la última vez que se miraron a los ojos. Fue un instante, un roce de manos, un susurro de algo más. La conexión fue eléctrica, pero él la apagó. La culpa lo consumía. ¿Por qué no podía ser como Leo? La aceptación parecía un lujo inalcanzable. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, pero no podía disfrutarlo. Cada sorbo le recordaba lo que no podía ser. La risa de Leo se desvaneció, y el silencio se volvió ensordecedor. Adrián se preguntó si podría soportar más tiempo esta doble vida. La presión de la verdad lo aplastaba. ¿Y si Leo lo rechazaba? La amistad que habían construido podría desmoronarse en un instante. Mientras Leo hablaba de sus sueños, Adrián sintió que el tiempo se detenía. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría arriesgarlo todo por ser quien realmente era? La incertidumbre lo envolvía como una niebla de... Con cada palabra de Leo, el dilema crecía. ¿Sería este el momento de liberarse, o el final de su amistad? La respuesta estaba al borde de sus labios, pero el miedo lo mantenía cautivo. ¿Qué haría Adrián cuando la verdad finalmente saliera a la luz? La lluvia golpea con fuerza las ventanas. Adrián observa las gotas deslizarse, como sus pensamientos. La tormenta afuera es un eco de su tormenta interna. Su corazón late rápido. ¿Qué pasará si su amigo Lucas descubre su secreto? Han compartido risas, momentos de complicidad, pero hoy el aire es denso. La risa se ha apagado, reemplazada por un silencio incómodo. Adrián siente el peso de su verdad, la presión de ser quien no es. La lucha entre el deseo y el miedo lo consume. Lucas se sienta frente a él, ajeno a la tormenta que ruge en el pecho de Adrián. Su mirada es cálida, llena de confianza, pero esa confianza se siente como un cuchillo. ¿Cómo puede arriesgar su amistad? La idea de perderlo lo paraliza. La culpa lo envuelve como una sombra. El trueno retumba, y Adrián se estremece. Recuerda las miradas de desaprobación, las risas burlonas en el colegio. Nación que ha enfrentado, aceptado. ¿Y si Lucas no lo acepta? Lo atormenta. La de ser rechazado lo ahoga. Adrián cierra los ojos. Imagina un mundo donde puede ser libre. El amor no es, pero la realidad lo atrapa. La tormenta afuera se intensifica, como su ansiedad. Cada relámpago ilumina su dilema. ¿Debería confesar su amor? ¿O debería seguir ocultándose? El silencio entre ellos se vuelve insoportable. Adrián siente que el tiempo se detiene. La verdad está al borde de sus labios, pero el miedo lo retiene. La tormenta sigue rugiendo, y con ella, su lucha interna. ¿Podrá encontrar el valor para ser quien realmente? La habitación estaba a media luz. El aroma de las galletas recién horneadas llenaba el aire, dulce y tentador. Adrián miraba a Leo, su amigo de toda la vida. La risa de Leo resonaba, pero Adrián sentía un nudo en el estómago. ¿Por qué no podía simplemente disfrutar del momento? Mientras mordía una galleta, el crujido sonó como un eco en su mente. La tensión crecía. Cada mirada de Leo lo hacía sentir más expuesto. ¿Qué pasaría si Leo supiera lo que realmente sentía? El miedo al rechazo lo paralizaba. La idea de perder su amistad lo atormentaba. Adrián se preguntaba si Leo alguna vez había sentido lo mismo. La forma en que sus manos se rozaban al pasar la bandeja. La chispa en sus ojos cuando hablaban de sueños. ¿Era solo amistad? ¿O había algo más? Algo que ambos temían explorar. La oscuridad de la habitación parecía envolverlos, intensificando sus pensamientos. El silencio se volvió pesado. Adrián podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. La galleta se desmoronó entre sus dedos como su autocontrol. ¿Por qué era tan difícil? La sociedad les decía que el amor entre hombres era un tabú. La presión de ser normal lo ahogaba. Pero en ese instante, con Leo tan cerca, todo lo que quería era ser honesto. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando el rostro de Leo. Adrián se perdió en su mirada. ¿Podría arriesgarse? ¿Podría aceptar su deseo? La pregunta lo atormentaba.
La galleta en su mano se convirtió en un símbolo de su lucha interna. ¿Sería capaz de dar el paso? La respuesta seguía en la penumbra, tan incierta como su futuro. La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Adrián se sentó en el borde de la cama, su corazón latía con fuerza. La habitación olía a madera y a un ligero perfume que él mismo había dejado caer. La conversación con Lucas había tomado un giro inesperado. ¿Qué pasaría si...? La pregunta flotaba en el aire, pesada y cargada de significado. Adrián miró a Lucas. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo. ¿Debería arriesgar su amistad por un amor que podría destruirlo? La idea lo atormentaba. Recordó las risas compartidas, los secretos susurrados en la oscuridad, pero también recordó las miradas de desaprobación, las palabras hirientes que había escuchado en el pasado. La sociedad no siempre era amable. La lucha interna lo consumía. ¿Era suficiente el amor para desafiar el miedo? Lucas se acercó, su voz suave como un susurro. A veces el amor duele más que la soledad. Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad era aterradora. ¿Y si su amor no era correspondido? ¿Y si perdía a su mejor amigo? El silencio se volvió ensordecedor. Adrián cerró los ojos, imaginando un futuro donde el amor no era un tabú. Un futuro donde pudiera ser él mismo sin miedo. Pero la realidad lo atrapaba. La presión de la aceptación lo asfixiaba. La pregunta seguía ahí, como un eco en su mente. ¿Podría arriesgarlo todo? La respuesta se desvanecía en la bruma de sus pensamientos. La noche se hacía más oscura, y con ella, sus miedos se intensificaban. La lucha por su verdad apenas comenzaba. La noche envolvía el parque en un manto de sombras. Adrián caminaba sintiendo el frío de la brisa en su piel. La luna iluminaba su camino, pero su mente estaba oscura. Pensamientos de Leo lo atormentaban. ¿Qué pasaría si su amistad se rompía? Un roce accidental. Sus manos se encontraron en la penumbra. Un instante. Un destello de electricidad. Adrián se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. ¿Era solo un accidente? La confusión lo invadió. La atracción que había reprimido durante tanto tiempo emergía como un monstruo en la oscuridad. Leo se apartó, pero no lo suficiente. Adrián podía sentir su aliento, cálido y cercano. La tensión era palpable. ¿Por qué le costaba tanto aceptar lo que sentía? La sociedad siempre había dictado las reglas. Ser hombre significaba ser fuerte, no vulnerable. Pero en ese momento, la vulnerabilidad se sentía como una liberación. Adrián miró a Leo. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Qué pensaría Leo si supiera? La pregunta lo atormentaba. La amistad que habían construido parecía tambalearse al borde de un abismo. ¿Podría soportar perderlo? El silencio se volvió ensordecedor. La oscuridad parecía reírse de su dilema. La lucha interna se intensificaba. ¿Era el amor una traición a su amistad? La respuesta se escondía en el eco de sus pensamientos. Un susurro de deseo se mezclaba con el miedo. Adrián sabía que debía decidir. La verdad podía ser liberadora, pero también devastadora. La noche continuaba, y con ella la incertidumbre. ¿Podría dar el paso hacia lo desconocido? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. La tormenta rugía afuera, un eco de la confusión que latía en el pecho de Adrián. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal, como si quisieran entrar y arrastrar sus secretos. Leo estaba a su lado, su mirada fija en el horizonte gris. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Adrián sentía el calor de su cuerpo, un fuego que lo consumía. Pero el miedo lo mantenía cautivo. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? Si confesaba su deseo. La sociedad había sembrado dudas en su mente. La aceptación parecía un sueño lejano, un espejismo en medio de la tormenta. ¿Qué somos realmente?, pensó. La pregunta lo atormentaba. La lucha interna era feroz. La voz de su madre resonaba en su cabeza, recordándole que ser diferente era un pecado. Pero Leo, con su risa contagiosa y su mirada profunda, desafiaba esas creencias. Era un refugio en medio del caos. El viento aullaba,
como si también él sintiera la angustia de Adrián. La habitación se llenaba de sombras, y cada rayo iluminaba el rostro de Leo, revelando una vulnerabilidad que Adrián nunca había visto. Era un espejo de su propia lucha. ¿Podría ser valiente? ¿Podría aceptar lo que sentía? El aire se volvió denso, cargado de emociones no expresadas. Adrián se acercó un poco más, sintiendo la electricidad entre ellos. La tormenta afuera se intensificaba, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. ¿Sería suficiente para romper las cadenas del miedo? La respuesta estaba al alcance, pero el tiempo se deslizaba como la lluvia por el cristal. La tormenta había pasado, pero el aire seguía cargado de tensión. Adrián miraba por la ventana, las gotas de lluvia deslizándose como sus pensamientos. ¿Qué haría ahora? La luz del sol apenas se filtraba entre las nubes grises, reflejando su confusión interna. El eco de las palabras de su padre resonaba en su mente. No seas diferente, hijo. Esa frase lo había perseguido durante años. La lucha entre su deseo y la aceptación lo consumía. Podría ser él mismo sin perder a quienes amaba. El aroma a tierra mojada llenaba la habitación. Un recordatorio de que la vida seguía, incluso cuando él se sentía estancado. Se giró y vio a Lucas, su mejor amigo, sentado en el sofá. Sus ojos, llenos de comprensión, lo miraban con una mezcla de esperanza y temor. «¿Y si no les gusta lo que soy?», pensó Adrián, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de ser rechazado lo aterraba. Pero, ¿qué pasaría si se atrevía a ser auténtico? La posibilidad de un nuevo comienzo brillaba como un rayo de sol entre las nubes. Lucas rompió el silencio. «No estás solo, Adrián. Estoy aquí». Sus palabras eran un ancla en medio de la tormenta emocional. La conexión entre ellos era palpable, un refugio en un mundo que a menudo parecía hostil. Adrián sintió una chispa de valentía. La lucha no era solo suya. Era de todos aquellos que habían sentido el peso del miedo. ¿Podrían enfrentar juntos el nuevo día? La pregunta flotaba en el aire, cargada de incertidumbre. Pero en ese momento, la esperanza comenzaba a florecer.